La inmensa mansión de Javier González se alzaba sobre las colinas de la Costa Blanca, un monumento de mármol de Carrara y cristal templado que no solo dominaba el paisaje, sino que también era un símbolo imponente de su posición en el sector inmobiliario español. No se trataba de una casa, sino de una declaración, una estructura de 3.000 metros cuadrados de diseño vanguardista, con 12 dormitorios, 8 baños de diseño, piscina olímpica climatizada y hasta una pista de tenis profesional homologada por la Federación Española de Tenis. Cada objeto había sido meticulosamente seleccionado por el arquitecto de interiores más cotizado de Europa, y cada rincón había sido fotografiado para las portadas de las revistas de lujo. Era, en todos los sentidos, perfecta, impecable, fría y profundamente vacía. Javier González tenía 40 años y un patrimonio neto estimado en 800 millones de euros, una cifra que lo colocaba entre los empresarios más exitosos de su generación en España. Había levantado su imperio inmobiliario desde la nada, desde pequeños proyectos de rehabilitación en la periferia de Barcelona, hasta gigantescos complejos residenciales de lujo en toda la costa mediterránea. Alto, siempre enfundado en trajes a medida de sastrerías de la madrileña calle Serrano. Con su cabello oscuro perfectamente peinado, Javier encarnaba el ideal moderno de éxito. Sin embargo, detrás de esa fachada de oro y eficiencia, había un hombre que había sacrificado todo por el trabajo. Su esposa, Inés, había fallecido 3 años antes en un terrible accidente de coche, dejándolo solo con Martina, una recién nacida que apenas contaba con 6 meses de edad. El golpe había sido demoledor, pero Javier, incapaz de lidiar con el dolor y la soledad, reaccionó de la única forma que conocía: trabajando más. Usó el trabajo, los contratos y las adquisiciones como un muro de contención contra el duelo, lo que en el ámbito psicológico se conoce como evitación. Pasaba semanas enteras fuera de la Costa Blanca, dejando a su hija al cuidado de niñeras profesionales de agencias exclusivas, pagadas generosamente para sustituir lo que él no podía dar: presencia. Martina había crecido en esa mansión dorada, rodeada de juguetes carísimos que nunca tocaba, y de personas pagadas para gestionar cada aspecto de su vida. Cada necesidad material estaba cubierta al instante, desde juguetes educativos de importación hasta clases de estimulación temprana. Sin embargo, nadie le había enseñado nunca lo que significaba ser amada simplemente por ser ella, sin la obligación inherente a un sueldo profesional. La niña, de solo 3 años, arrastraba una tristeza que no debería existir a esa edad. Su mirada, a menudo perdida en el vacío, reflejaba la soledad de una vida sin un ancla emocional fuerte. 2 semanas antes de que esta historia alcance su punto crítico, Martina dejó de comer. Inicialmente Javier ni siquiera se había dado cuenta, demasiado absorbido por el cierre de una adquisición crucial en las Islas Baleares. Fue doña López, una niñera suiza de 60 años, con 30 años de experiencia impecable, quien lo llamó alarmada. La niña rechazaba todo alimento, escupía la papilla más elaborada, giraba la cabeza con determinación y lloraba en silencio si alguien insistía. Javier regresó a la Costa Blanca de inmediato e hizo lo que siempre hacía. Intentó resolver el problema con dinero. Llamó a la red de contactos de la sanidad privada. Movilizó a los mejores pediatras de Barcelona, especialistas en nutrición infantil y hasta un psicólogo infantil de prestigio internacional. La respuesta de Javier estaba en línea con su perfil socioeconómico: proveer el mejor servicio sanitario privado, siguiendo las normativas españolas más rigurosas. Sometieron a Martina a una batería de pruebas médicas, exámenes exhaustivos, análisis de sangre detallados, pruebas de alergias alimentarias. Todo, según el informe médico, era completamente normal.
La niña estaba físicamente sana. El problema, dictaminaron los especialistas tras 3 días de pruebas intensivas y bajo la atenta mirada de Javier, no era médico. En este punto, la ley española de protección al menor, que prioriza el interés superior del menor, estaba muy presente en la mente de los médicos. Su principal preocupación era evitar el riesgo vital. Advirtieron a Javier que, si la pérdida de peso de 2 kilogramos continuaba, una cifra significativa para una niña de 3 años, se verían obligados, en el marco legal de emergencia sanitaria, a considerar la hospitalización y la alimentación asistida por vía intravenosa. Querían agotar todas las opciones antes de llegar a ese extremo, pero la cuenta atrás había comenzado. Intentaron todo tipo de comidas, platos gourmet preparados por el chef privado de la mansión, alimentos orgánicos importados de la más alta calidad y presentaciones que parecían obras de arte minimalista. Martina simplemente las miraba con sus grandes ojos marrones y negaba con la cabeza. A veces lloraba en silencio, a veces solo miraba al vacío, dando la impresión de que se estaba rindiendo. La situación se volvió insostenible para el personal. Doña López presentó su dimisión después de 10 días de intentos fallidos. Manifestó que nunca había visto una negación de la vida tan absoluta y que la responsabilidad era demasiado grande. Javier contrató inmediatamente a otra niñera y luego a una tercera cuando la segunda se fue al cabo de 3 días. Ninguna sabía cómo conectar con esa niña silenciosa. Javier pasaba horas sentado junto a Martina, intentando convencerla, rogándole con palabras torpes que comiera, pero la niña lo miraba con una expresión de extrañeza. Él era un extraño para ella, una figura lejana, siempre de viaje, siempre en reuniones. Había delegado cada aspecto de su paternidad en profesionales pagados, incluyendo el afecto y la ternura. La conexión se había roto antes de poder formarse. Una tarde, al borde de la desesperación y dándose cuenta de que la lógica de las agencias de élite había fracasado estrepitosamente, Javier hizo algo totalmente atípico. Publicó un anuncio sencillo en un portal de empleo genérico, buscando a alguien con experiencia con niños, ofreciendo una compensación generosa e incorporación inmediata. Necesitaba una solución humana, no otra profesional. Recibió decenas de respuestas, la mayoría de niñeras cualificadas con salarios exorbitantes. Entonces vio una candidatura que se distinguía por su sencillez y falta de pretensiones. Elena Pérez, 32 años. Ninguna formación formal como niñera, pero 8 años de experiencia como cocinera en un restaurante familiar en Valencia. Escribió que amaba a los niños, había ayudado a criar a sus sobrinos y buscaba un nuevo comienzo tras el cierre del negocio familiar 6 meses antes. Normalmente, Javier habría descartado una candidatura tan poco cualificada de inmediato, pero algo en la autenticidad de esas palabras le llamó la atención. Había en su currículum una honestidad brutal que contrastaba con los perfiles pulidos que solía manejar. La llamó para una entrevista al día siguiente. Elena llegó a Barcelona en tren desde Valencia, donde vivía con sus padres en un piso modesto. Era completamente diferente a las niñeras de élite que Javier conocía. No vestía ropa de marca, sino un vestido sencillo. Su pelo castaño estaba recogido en una cola sin pretensiones. Sus manos mostraban las marcas del trabajo duro en la cocina, callosas pero fuertes, pero lo que la distinguía era la calidez genuina que emanaba de sus ojos, un brillo que no se encontraba en los currículums ni en las cuentas bancarias. Durante la entrevista, Elena no se centró en sus cualificaciones, porque no las tenía según los estándares de Javier.
Habló de su pasión por cocinar para su familia, de la alegría que sentía al ver sonreír a las personas mientras comían su comida y de cómo los niños entendían la diferencia entre el cuidado profesional y la atención brindada con el corazón. Javier dudó. Esta mujer no cumplía ninguno de sus requisitos habituales. Sin embargo, poseía algo que el dinero no podía comprar: sencillez y autenticidad. Decidió darle una oportunidad, un último intento antes de ceder a la hospitalización forzosa. Le contó la situación de Martina. 14 días sin comer, los médicos perplejos, el riesgo vital inminente. Elena escuchó en silencio, sin alarmarse ni prometer milagros, un contraste notable con el pánico de los demás. Luego, con calma, preguntó si podía ver a Martina. Javier la condujo a la habitación de la niña. Martina estaba sentada en su cama, rodeada de carísimos juguetes temáticos que no tocaba. Miraba por la ventana con esos ojos vacíos que destrozaban a Javier. Elena se acercó lentamente. No cometió el error de intentar tocarla o hablarle con una voz aniñada y forzada como habían hecho todas las niñeras anteriores. Simplemente se sentó en el suelo junto a la cama, mirando por la ventana también. Permanecieron así, en silencio, durante 5 minutos. Entonces, Elena comenzó a tararear suavemente una melodía antigua, una nana andaluza que su abuela solía cantarle en Valencia. Era una melodía melancólica, pero reconfortante. Martina giró la cabeza y miró a Elena por primera vez con un atisbo de interés. Elena le sonrió, pero no era una sonrisa forzada. Era una sonrisa verdadera y cálida, y continuó tarareando. Martina no sonrió, pero el vacío en sus ojos cambió, dejando paso a una pequeña chispa de curiosidad. Javier, observando desde el umbral, sintió que su corazón, endurecido por años de negocios y luto no resuelto, latía con fuerza, con una emoción desconocida. En ese instante supo que Elena estaba contratada. Podía empezar inmediatamente. Elena asintió. No tenía mucho que perder y, tal vez, solo tal vez, podría ayudar a esa niña triste. La última esperanza de Javier González acababa de llegar a la mansión de la Costa Blanca con las manos marcadas por la cocina y un corazón lleno de la calidez de Valencia. Había llegado el momento de descubrir si el amor y la sencillez podían curar lo que la ciencia y los 800 millones de euros no habían podido tocar. Elena se instaló esa tarde en la habitación del personal, un espacio funcional y sencillo, austero en comparación con el opulento diseño del resto de la mansión de la Costa Blanca, pero que para ella representaba un nuevo comienzo y la posibilidad de un propósito renovado tras el cierre de su restaurante familiar en Valencia. No le importó el contraste. Tenía una misión clara y urgente: entender por qué Martina, una niña de solo 3 años, había tomado la decisión silenciosa de rechazar la vida. Esa noche, antes de dormir, Elena repasó mentalmente todo lo que había visto y lo que sabía de Javier y la niña. No era un problema de salud ni de nutrición, percibía su instinto, un problema de conexión. La mañana siguiente se convirtió en el punto de inflexión. Elena se despertó a las 6 en punto, con la puntualidad adquirida tras años de servicio en la cocina. Descendió a la cocina principal, un espacio de alta tecnología que, irónicamente, intimidaba por su perfección aséptica. El chef privado de Javier había recibido órdenes de tomarse unos días de descanso, por lo que Elena tuvo la inmensa cocina profesional solo para ella. Ignoró los electrodomésticos de última generación y los ingredientes exóticos. Abrió el frigorífico y la despensa, buscando los elementos más básicos y reconfortantes: huevos, harina de trigo, leche fresca de ganadería local, azúcar blanco. Eran los mismos ingredientes humildes que su abuela utilizaba en su casa de Valencia. Comenzó a preparar un desayuno que no tenía nada de gourmet.
Galletas caseras. No eran galletas de avena con semillas orgánicas ni pastelitos artísticamente elaborados. Eran galletas sencillas, irregulares, horneadas con mantequilla. Eran exactamente las que su abuela le hacía cuando era niña, y las que ella había preparado innumerables veces para sus sobrinos. El proceso fue rítmico, casi meditativo. Medir, mezclar, amasar, estirar la masa con un rodillo de madera que encontró en un cajón olvidado. A medida que las galletas entraban en el horno, un aroma transformador comenzó a impregnar el aire. No era el olor limpio y neutral de un hotel de lujo, sino un olor a hogar, a calor, a canela, a promesa de amor horneado a 175 grados centígrados. Eran las 7 de la mañana cuando Martina se despertó. Elena escuchó los pequeños pasos de la niña en el pasillo, un sonido débil que se hizo más firme a medida que se acercaba a la fuente del olor. Martina descendió las escaleras lentamente, sus grandes ojos fijos en la dirección de la cocina. Se detuvo en el umbral, observando a Elena sacar una bandeja humeante del horno. Elena, consciente de la presencia de la niña, se giró y la vio. No corrió hacia ella, no la asaltó con preguntas ansiosas sobre si quería comer, como habían hecho todas las niñeras. Simplemente le sonrió con una sonrisa genuina y desprovista de expectativas. «Buenos días, Martina», dijo en un tono tranquilo. «Estoy haciendo el desayuno. ¿Te apetece hacerme compañía?» Martina dudó. Luego, impulsada por el aroma y la falta de presión en la voz de Elena, dio unos pasos cautelosos hacia adelante. Elena puso una galleta, ligeramente imperfecta y todavía tibia, en un plato de cerámica sencilla que encontró en un armario, y la dejó sobre la mesa de la isla de la cocina. Luego continuó con sus tareas, cortando fruta para un bol, actuando como si la presencia de la niña fuera completamente natural y no el evento más crucial de las últimas 2 semanas. Martina se acercó a la mesa, mirando la galleta. No era la comida perfectamente emplatada y balanceada que le presentaban a diario. Era comida hecha con las manos, con imperfecciones visibles, con alma. Se sentó en una silla, sin tocarla, solo observándola. Elena se sentó al otro lado de la mesa y tomó una galleta, mordiéndola con un placer visible y emitiendo un sonido de satisfacción. Musitó. «Esto me recuerda tanto a Valencia». Y entonces comenzó a hacer lo que ninguna otra adulta en la mansión de la Costa Blanca se había permitido. Empezó a contar una historia. No era un cuento de hadas de un libro caro. Era una historia inventada en el momento sobre una niña llamada Lola, que vivía cerca del mar y ayudaba a su abuela a hacer galletas cada mañana. La historia era sencilla, pero tenía un detalle crucial. Era auténtica, una versión ligeramente modificada de la propia infancia de Elena. Martina escuchaba, sus ojos fijos en Elena, no en la galleta. Elena no le pedía que comiera, no le rogaba, no la forzaba, simplemente estaba compartiendo un momento de vida mientras comía. La narrativa era tan natural y desinteresada que capturó por completo la atención de la niña. Después de 20 minutos de narración, mientras Elena contaba cómo la pequeña Lola había aprendido a amasar con sus pequeñas manos, Martina extendió la mano. Lentamente, con una duda que duró solo un instante, tocó la galleta tibia, la tomó, la llevó a la boca y dio un pequeño mordisco. Elena continuó la historia sin cambiar el tono, sin mostrar ni una pizca de emoción, aunque su corazón latía fuerte en su pecho. Martina masticó lentamente. El sabor era dulce, simple, reconfortante. Dio otro mordisco y luego otro. En 5 minutos había terminado la galleta entera. Javier González bajó las escaleras en ese preciso momento, guiado por el inusual olor a hogar. Se detuvo en el umbral de la cocina, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Su hija estaba comiendo.
Por primera vez en 14 días estaba comiendo con apetito. Quiso gritar de alegría, correr hacia ella y abrazarla, pero Elena, con un movimiento casi imperceptible de su mano, le indicó que se quedara quieto, que no rompiera la magia con su efusividad. Elena ofreció a Martina una segunda galleta, y la niña la tomó sin dudar. Esta vez la comió mientras Elena continuaba la historia, y después bebió la leche que Elena le sirvió en una taza de cerámica normal. Cuando Martina terminó, Elena simplemente dijo que era hora de vestirse para el día. Martina asintió y se dejó guiar escaleras arriba. Javier se quedó solo en la cocina, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. No entendía cómo había sucedido, pero un milagro de la sencillez había ocurrido. Su hija había regresado. Más tarde esa mañana, Javier llamó a Elena a su despacho. Quería saberlo todo. Quería saber el qué y el cómo de aquel prodigio. Elena lo miró con esos ojos sinceros y le dijo algo que Javier, con sus 40 años y 800 millones, nunca había comprendido. Martina no necesitaba comida cara, ni nutricionistas, ni platos perfectamente balanceados. Necesitaba conexión, necesitaba sentir que alguien se preocupaba por ella como persona, no como una responsabilidad profesional. Las galletas caseras, explicó Elena, no eran especiales por sus ingredientes. Eran especiales porque estaban hechas con amor, con intención, con la conciencia de que alguien las comería y sentiría ese afecto. Elena explicó a Javier que, en las 2 semanas anteriores, Martina había estado rodeada de excelentes profesionales que hacían su trabajo a la perfección, siguiendo al pie de la letra las instrucciones, en línea con el estricto cumplimiento legal de su deber, pero nadie se había sentado junto a ella como un ser humano compartiendo un momento. Nadie le había contado una historia verdadera. Nadie le había permitido tomar la decisión de comer por sí misma, sin presión, sin ansiedad. Javier escuchó y, por primera vez, entendió algo fundamental que el dinero y el éxito habían oscurecido. Su hija no había dejado de comer por un problema físico o psicológico. Había dejado de comer porque estaba sola, rodeada de lujo, en un mundo de adultos pagados, incluido el padre, que estaba demasiado ocupado construyendo imperios para construir una relación con ella. En los días siguientes, Elena continuó su trabajo. Cada mañana preparaba desayunos sencillos, como tortitas con caras sonrientes o tostadas con formas de animales. Y siempre, siempre narraba historias de su infancia en Valencia, de sus tías ruidosas, de su vida sencilla, pero llena de amor. Martina empezó a comer regularmente y a florecer. Javier observaba la transformación con gratitud, pero también con una vergüenza creciente. Vergüenza por haber delegado todo, por haber creído que el dinero podía sustituir la presencia, por no haber entendido que lo que su hija necesitaba era tan básico, tan sencillo, tan humano. Una tarde, después de que Martina se durmiera, Javier le pidió a Elena que hablara con él en la cocina. Quería hacer lo que siempre había hecho para resolver un problema: ofrecer dinero. Le ofreció duplicar su sueldo, darle cualquier cosa que quisiera. Elena lo detuvo con una gentileza firme. No quería más dinero, pero tenía que decirle algo fundamental. Martina estaba mejor, pero el verdadero problema no estaba resuelto. El problema era que Javier no estaba allí. Él, a la defensiva, protestó, argumentando que trabajaba para darle a su hija todo. Elena, con el respeto debido a su empleador, pero con la convicción de una madre, le dijo que Martina no quería todo. Lo quería a él. Quería un padre que cenara con ella, que le leyera cuentos, que pasara los domingos con ella. Necesitaba saber que era más importante que sus negocios, que sus 800 millones, que su imperio.
Javier, aunque inicialmente molesto por la intrusión en su vida personal, miró los ojos de Elena y no encontró juicio, sino una comprensión mezclada con tristeza, y en ese instante, en su lujosa cocina de la Costa Blanca, Javier tuvo una revelación profunda. Ella tenía razón. Había utilizado el trabajo como un escape, un refugio tras la partida de Inés, y en el proceso había estado a punto de perder a su hija. Esa noche, el magnate no durmió. Pensó en su vida, en sus elecciones después de que su amada Inés falleciera. Había levantado un muro de ladrillo y hormigón entre él y el mundo para no sentir. Y ahora, una ex cocinera de Valencia con un corazón enorme había destrozado ese muro con una simple galleta. Comprendió que el éxito no significa nada si se está completamente solo, que la verdadera solución a los problemas de Martina no era médica, sino emocional, y radicaba en su propia transformación. Al amanecer, tomó una decisión radical y coherente que marcaría el inicio de su nueva vida. La mañana siguiente, tras una noche de profunda introspección y un debate interno que había sido más agotador que cualquier negociación multimillonaria, Javier González tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y de su imperio. Desde su despacho, con vistas panorámicas a la Costa Blanca y al vasto mar Mediterráneo, hizo algo que no había hecho en 3 años. Canceló su agenda. Llamó a su asistente personal, un hombre curtido en crisis empresariales, y le comunicó con una firmeza inquebrantable que no estaría disponible para nadie, bajo ninguna circunstancia, durante una semana. Solo emergencias absolutas, y créame, sabré si lo es, le espetó. La razón, aunque incomprensible para su asistente, era simple y radical. Priorizaría a su hija, Martina. Bajó a la cocina, sintiéndose extraño e inseguro. Se había acostumbrado tanto a la autoridad en las salas de juntas que el simple acto de sentarse a la mesa familiar le resultaba abrumador. Elena Pérez estaba allí, preparando el desayuno con Martina. La niña, ya con un semblante más brillante, lo miró con sorpresa. Papá nunca desayunaba con ella. Papá siempre estaba o bien viajando o en llamadas con el equipo de Barcelona. Javier se sentó torpemente en la mesa. Elena, con su sabiduría silenciosa, le sonrió con aliento y colocó un plato de tortitas frente a él. Luego, con una discreción admirable, se excusó y se retiró sutilmente, dejando a padre e hija a solas. El silencio fue inicialmente incómodo, denso, cargado con 3 años de ausencia emocional. Javier no sabía cómo iniciar la conversación. ¿Cómo se reconecta con la hija a la que has abandonado involuntariamente por el trabajo? Martina lo observaba con sus ojos grandes, esperando. Desesperado, Javier hizo lo que Elena le había enseñado: ser auténtico. Comenzó a contar una historia que era real y profundamente emotiva. La historia de cómo conoció a su madre, Inés. Habló de cómo se habían reído el primer día, de la tenacidad de Inés y su risa contagiosa, de la luz que traía a su vida y de la alegría con la que habían decidido construir una familia. Martina escuchaba, completamente absorta. Nadie le había hablado nunca así de su madre. Mientras Javier narraba, recordó quién había sido antes de que el dolor y el trabajo lo consumieran. Se permitió sentir. En ese desayuno, Javier tuvo su primer gran avance positivo en la curación de su propia herida. Martina, al sentir la verdad en la voz de su padre, sintió por primera vez la conexión con la memoria de la persona que se había ido de forma prematura y se sintió más segura y amada. Desde ese día, la vida en la mansión de la Costa Blanca experimentó un cambio coherente y progresivo. Javier transformó su rutina, no de forma instantánea y perfecta. El cambio nunca es lineal, sino de manera genuina.
Empezó a cenar con Martina todas las noches posibles, cerrando el portátil y guardando el móvil fuera de la mesa. Comenzó a leerle cuentos antes de dormir, no los 10 minutos apresurados de antes, sino el tiempo que Martina deseara. Aprendió a hacer preguntas sobre su día en la ludoteca y, crucialmente, a escuchar de verdad, sin interrumpir con la mentalidad de un ejecutivo que busca soluciones rápidas. Elena, en este proceso, se convirtió en su guía silenciosa. Estaba allí para recordarle gentilmente cuando las viejas costumbres amenazaban con resurgir, mostrándole que la paternidad no exigía la perfección empresarial, sino la presencia auténtica. 6 meses pasaron. Martina estaba completamente transformada. Ya no era la niña silenciosa y triste que se negaba a vivir. Era una niña vivaz que reía, jugaba con sus muñecas, comía con apetito y tenía una luz radiante en sus ojos. Pero no solo ella había cambiado. Javier también era otra persona. Había reducido significativamente sus horas de trabajo. Había delegado más responsabilidades en sus equipos de Barcelona y había comprendido que la ambición no tiene sentido si no hay alguien con quien compartir el éxito. Había encontrado un nuevo equilibrio entre el imperio y el hogar, y en el proceso había descubierto algo que no buscaba. Se había dado cuenta de que Elena Pérez se había convertido en mucho más que una empleada. Su sencillez, su perspectiva auténtica del mundo, su sabiduría natural sobre el valor de las cosas no materiales, le habían enseñado más que cualquier libro de negocios o cumbre de empresarios. Empezaron a compartir tiempo juntos por las tardes después de que Martina se durmiera, hablando de sus vidas, de sus miedos y de sus sueños. Elena le contó en detalle sobre su vida en Valencia, del restaurante familiar que había tenido que cerrar y de los sueños que había tenido que posponer. Javier, por su parte, se abrió sobre su sentimiento de culpa por haber fallado como padre y por la profunda soledad que había sentido desde la partida de Inés. Una tarde de primavera, mientras estaban sentados en el jardín de la Costa Blanca, observando la puesta de sol, Javier se dio cuenta de algo que le golpeó con la fuerza de una revelación milagrosa. Se había enamorado de Elena, no de la idea de ella como la salvadora de su hija, sino de quién era ella realmente, su fuerza tranquila, su capacidad de ver lo que importaba y su risa sincera que llenaba esa casa que antes estaba vacía de calidez. A pesar de la enorme disparidad económica y social que la sociedad española podría ver, el magnate y la excocinera, su conexión era innegable. El temor de Javier era real. Miedo a que Elena lo viera solo como su empleador, miedo a que la diferencia de clases hiciera imposible cualquier relación real, y miedo a arruinar el equilibrio perfecto que habían encontrado para Martina. El plot twist final, el catalizador que disipó los miedos, provino de la inocencia infantil. Un día, Martina, en un acto de afecto y deseo profundo, preguntó a Elena: «Elena, ¿puedes ser mi nueva mamá?» Elena, conmovida hasta las lágrimas, no supo qué responder. Le dijo dulcemente a Martina que la quería muchísimo, pero que ser mamá era algo muy complejo. Javier escuchó esa conversación desde la entrada y entendió que ya no había marcha atrás. Esa misma noche, después de que Martina durmiera, Javier encontró el valor para hablar con Elena en la cocina. Le dijo lo que sentía, le confesó que se había enamorado, y que se había enamorado no a pesar de sus diferencias, sino precisamente por ellas, ya que ella le había enseñado el valor de vivir plenamente. Le dijo que juntos, con Martina, habían creado algo que se parecía a una verdadera familia. Elena rompió a llorar. Le confesó que ella también se había enamorado, pero que su miedo radicaba en que él, el multimillonario, se despertara un día y se diera cuenta de que ella era solo la empleada, la mujer sencilla de Valencia, no alguien de su mundo.
Javier tomó sus manos, las manos marcadas por el trabajo duro que cocinaban con amor y que habían salvado a su hija. Le dijo que ella no era de su mundo. Ella y Martina eran su mundo. 2 años después, en el mismo jardín de la mansión en la Costa Blanca, que antes había sido solo un adorno, se celebraba una boda. No fue una boda ostentosa con cientos de invitados y cobertura mediática, sino una ceremonia íntima, un reflejo de los valores de Elena. Estaban sus padres emocionados, que habían viajado desde Valencia. Estaban algunos amigos cercanos de Javier que habían presenciado su milagrosa transformación. Y estaba Martina, con un vestido de damita de honor, sonriendo sin cesar, una imagen de salud y felicidad. Elena insistió en la sencillez. Nada de comida gourmet, sino platos caseros hechos por sus tías. Nada de decoraciones caras, sino flores silvestres del jardín. Todo era calor, risas y amor verdadero. Durante el intercambio de votos, Javier dijo algo que hizo llorar a todos los presentes, una revelación final de su alma curada. Elena, tú no solo salvaste a nuestra hija, me salvaste a mí. Me enseñaste que el valor de una vida no se mide en millones, sino en momentos, en desayunos compartidos, en historias contadas, en presencia auténtica. Me mostraste que era posible empezar de nuevo, que no era demasiado tarde para ser el padre y el hombre que quería ser. Elena respondió que Javier le había dado algo que creía haber perdido para siempre con el cierre del restaurante, un propósito, no solo un trabajo, y una familia, no solo seguridad económica. La mansión cambió radicalmente después de la boda, no en el mobiliario, sino en la atmósfera. Estaba llena de vida, de risas y del olor constante a comida casera. Javier seguía trabajando, sí, pero con un equilibrio inquebrantable. Las noches y los fines de semana eran sagrados para la familia. Elena, usando su don, abrió una pequeña escuela de cocina en un ala de la mansión para niños del barrio, enseñándoles no solo a cocinar, sino la importancia de la comida hecha con amor y dedicación. Martina, orgullosa, se convirtió en la pequeña asistente. 1 año después de la boda, nació un nuevo bebé, un niño al que llamaron Pablo. Martina era la hermana mayor más orgullosa del mundo, insistiendo en ayudar en todo lo posible. Javier miraba a su familia, a esta familia imperfecta y hermosa, y se daba cuenta cada día de cuán cerca había estado de perderlo todo. Si Elena no hubiera llegado ese día, si no hubiera visto lo que los médicos más caros de Barcelona no vieron, si no le hubiera enseñado que el amor no puede ser delegado, el destino de su familia habría sido trágico. Años después, cuando Martina y Pablo fueron lo suficientemente mayores, Elena y Javier les contaron la historia verdadera de cómo se conocieron. Cómo Martina había dejado de comer, no por una enfermedad, sino porque necesitaba la atención verdadera, la presencia auténtica, el amor incondicional que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Martina y Pablo escuchaban fascinados. Elena les dijo que a veces los momentos más difíciles de la vida nos llevan hacia las personas correctas en el momento justo, y que el milagro no fue que Martina comiera, sino que Javier encontrara su camino de vuelta a la humanidad. Javier añadió que la lección más importante que había aprendido era que el éxito no significa nada si estás solo, que construir un imperio es inútil si no tienes una familia con quien compartirlo. Cada mañana, Elena continuaba haciendo el desayuno para la familia, no porque fuera su trabajo, sino porque amaba ver a las personas que amaba sonreír mientras comían su comida. Y cada mañana, Javier se sentaba en esa mesa, agradecido por la mujer que había entrado en su vida como empleada y se había convertido en su todo. La pequeña Martina, que una vez había decidido dejarse ir porque se sentía invisible,
Ahora era una niña radiante que sabía profundamente que era amada. Y esta era la verdadera magia que la sencillez y el corazón de Elena habían traído a la fría mansión de la Costa Blanca. Había salvado a una niña y le había enseñado a una familia entera lo que significaba vivir. Fin. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.